Vamos ahora a disponer nuestra mente y nuestro corazón para recibir su enseñanza y su exhortación a través de la exposición de su santa y poderosa palabra. Y vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón de la Montaña. Y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de la enseñanza de Jesús acerca de la oración. ¿Ya? A ver, después de casi 3 años de estar con Jesucristo, escuchándole enseñar y predicar el evangelio del reino y viéndole obrar milagros, prodigios y maravillas, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, levantando a los paralíticos, limpiando a los leprosos, liberando a los endemoniados, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos, multiplicando los panes, los peces, caminando sobre el lago, en fin. Finalmente, sus discípulos descubrieron su secreto. Descubrieron dónde residía el poder que operaba en Jesucristo. ¿Cuál era el secreto de su vida sobrenatural, moviéndose con autoridad en este plano natural? Ellos descubrieron que la clave era su vida de oración. ¿Ya? Por eso es que ellos no le pidieron al Señor que les enseñara cómo levantar a los paralíticos o cómo caminar sobre las aguas, etc. Ellos le pidieron y le dijeron: Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Ya? Enséñanos a orar. Ese debe ser nuestro clamor hoy, mis hermanos. Porque, como siempre decimos, la oración es la clave, no solo para un avivamiento personal y un despertar espiritual, sino también para obrar en lo sobrenatural, de acuerdo a las promesas del Señor, llamando a las cosas que no son para que sean, movernos como viendo al invisible. En fin, necesitamos ese mismo poder. Y entonces, en respuesta al requerimiento de los suyos, de sus discípulos, entonces Jesús les contestó. Y prestemos atención a la respuesta de Jesús, porque es la respuesta a nuestro clamor hoy. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, dijo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 7, 8. Continúa diciendo el Maestro: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y el pasaje del Evangelio que vamos a estudiar hoy, Mateo 6, versículos 9 al 13, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Ahí está. Esta universal, maravillosa y poderosa oración del Padre Nuestro, que para la Iglesia de Jesucristo, para los creyentes en Dios, por la fe en Jesús, es el modelo a seguir a la hora de expresar nuestras oraciones al Señor. Esta enseñanza, la del Padre Nuestro, contiene las pautas que necesitamos considerar para hacer una oración eficaz. Aquella que, según Santiago, es la oración de los justos, aquella que puede mucho. Miren, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13, dice así la Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a esta tierra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de Jesús, el Verbo encarnado, porque esta porción de la Escritura dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y continúa el relato, continúa el evangelista Juan diciendo: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, atención, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, por la fe en Jesucristo, yo soy, en virtud a esta palabra, yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Él es nuestro Padre. Y es un Padre bueno, misericordioso, bondadoso, clemente, lento para la ira. Padre que nos ama con amor eterno, amor que cubre la multitud de nuestras faltas. Entonces, lo primero que Jesús nos enseña en cuanto a la oración es que debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Nuestro Padre. Y hacerlo completamente seguros de que es un Padre, repito, un Padre bueno. Dijo: Padre nuestro. Y aquí encontramos la primera pauta que debemos considerar, la primera clave. Según Jesús, la oración es un acto de amor filial, ¿ya? A través del cual nos acercamos confiadamente a Dios y le hablamos como un hijo habla a su padre. ¿Y cómo habla o debe hablar un hijo a su padre? Pues con respeto, con cariño, con admiración, confiadamente, y por supuesto hacerlo en libertad. Y Dios nos atiende, nos escucha y nos responde como un padre responde a su hijo, con cariño, con interés y con paciencia. ¿Ya? Aquí está pues una clave. Tenemos que tomar, hermanos, la decisión de romper esos esquemas mentales que nos condicionan muchas veces para acercarnos a Dios como nuestro Padre. Esos esquemas mentales que están basadas en las experiencias que hemos tenido con nuestro Padre terrenal o humano, con nuestros padres de carne y sangre, que probablemente, o en la gran mayoría de casos, han sido relaciones marcadas muchas veces por el desinterés, por la ausencia y un largo etcétera. Cada quien tiene su propia experiencia y cada quien tiene seguramente su propio testimonio, ¿sí? Y por supuesto tiene su lista de cosas que tiene que poner en el altar del Señor y tomar la decisión, ¿verdad?, de renovar su mente y alzar sus ojos al cielo y mirar a Dios como el Padre bueno que muchos seguramente no han tenido. Entonces, lo cierto es que esta experiencia que hemos tenido con nuestro Padre terrenal no debe condicionarnos,
acercarnos a Dios como el Padre de las luces, en quien no hay mudanza, no hay sombra de variación, y Él nos ama con el amor que suple todas nuestras necesidades, especialmente aquellas que tienen que ver con el afecto, con la comprensión, con la tolerancia, con la ternura, etc. ¿Ya? Esta es la primera pauta. Dios es mi Padre, tu Padre, nuestro Padre. Y continúa la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está la segunda pauta. Miren, mediante la oración no solo tenemos comunión con nuestro Padre, que es bueno, sino que además es grande, todopoderoso, eterno, creador de todo lo creado. Las palabras que estás en los cielos denotan no tanto el lugar de su morada, donde Él tiene establecido su trono de gracia y de justicia, sino que denotan también la autoridad y el poder en su dominio como creador y como regidor de todo. Él está por encima de todo. Dice que estás en los cielos, pero además de ser bueno, grande y poderoso, Él es también santo. Y es 3 veces santo. Según el profeta Isaías, en su libro, capítulo 57, versículo 15, él recibió esta revelación de la grandeza y de la santidad de Dios. Él escribió, así dijo, el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. El Dios en quien creemos, a quien amamos, en quien vivimos, nos movemos y somos, y a quien le servimos y lo haremos hasta el último aliento de nuestra vida, es santo, maravilloso, grande, omnipotente, omnisciente, en fin, el Dios altísimo. Aleluya. Y continúa la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está la tercera pauta. La oración, mis hermanos, nos ayuda a establecer el reino de Dios por donde quiera que vayamos. Jesucristo es el soberano de este reino. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y sus discípulos son los ciudadanos de este reino y súbditos de este gran rey. Cuando Juan el Bautista, el precursor de Jesús, empezó su ministerio en la tierra, él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra, lo hizo declarando la profecía de Isaías acerca de él, que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a consolar a los enlutados y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y continúa la profecía. Y dice la Escritura que cuando Jesús terminó de leer esta palabra, puesto en pie, miró a todos los presentes en aquella sinagoga y declaró solemnemente, he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, mi hermano, mi hermana, cuando ores, pídele a Dios que te ayude con su espíritu y con su palabra a establecer el reino de Dios por donde quiera que tú vayas.
Porque donde está un discípulo de Jesucristo, ahí está un representante, un ciudadano del reino de Dios. Y este reino se rige por leyes espirituales. Y entonces el discípulo de Jesús, tú mi hermano, nosotros como comunidad de fe, miembros de la iglesia del Señor, debemos establecer el reino de Dios y debemos regir nuestra conducta y nuestras acciones por las leyes que rigen y que se aplican en este reino. ¿Y cuáles son estas leyes? Todos los discípulos del Señor no solo deben conocer estas leyes y tenerlas presentes, sino que además tienen que obedecerlas y vivir conforme a lo que estas leyes espirituales determinan para nuestra vida. Tenemos la ley del amor, la ley del perdón, la ley del uso, la ley de la reciprocidad, la ley de la perseverancia, la ley de la unidad, la ley del acuerdo, en fin. Pero además, mis hermanos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Y eso significa que la última palabra la tiene Dios. Como Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando Él estaba enfrentando el tramo final de su ministerio, estaba cargando sobre sus hombros toda la miseria, toda la ruina del hombre por causa del pecado. Y dice la Escritura que Él estaba tan agobiado que sudaba gotas de sangre, y en esa condición, en ese estado, Jesús elevó una oración y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga lo que yo quiero. Lo que quiero es que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres que se haga. Y todos sabemos qué es lo que pasó. Así debe ser en todo, en cuanto a nuestras decisiones también, hermanos. En nuestro aposento alto, a solas con Dios, antes de tomar cualquier decisión, ¿sí?, debemos pedirle a Dios en oración: Padre, estos son mis proyectos, estos son mis deseos, mis necesidades, estas son las posibilidades que tengo, son las puertas que puedo tocar, pero no quiero que se haga lo que yo quiero, no quiero que se haga conforme a mi deseo o a mi interés particular o familiar, que se haga todo conforme a tu voluntad. Y Dios seguramente, atendiendo a ese clamor tuyo, va a apresurar su palabra para que sea puesta por obra. ¿Sí? Va a generar circunstancias favorables y te va a impactar con pensamientos que no son tuyos, son pensamientos suyos que vienen de su palabra, y te va a dar la convicción, la certeza de qué puertas tocar. Vas a tener esa paz que sobrepasa todo lo que tú puedes entender y que va a guardar tu corazón y tus pensamientos, y finalmente te va a llevar a tomar la decisión correcta. Y siendo que es la decisión que avala, que respalda a Dios, puedes estar tranquilo, que por encima de lo circunstancial, seguramente Dios tiene grandes y abundantes bendiciones. Amén. Continúa la oración. Cuarta pauta. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí está. La oración, mis hermanos, nos hace recordar, ¿sí?, que Dios es nuestro único y suficiente proveedor. Hay muchos medios. El trabajo es un medio. La familia es un medio. Aún un golpe de suerte puede ser un medio. Pero la fuente de nuestra provisión es Dios. Punto. Jesús nos enseña a orar a Dios. Nos enseña a alzar nuestros ojos a los montes, sabiendo que de allí viene nuestro verdadero socorro, ayuda
y provisión. Él nos enseña a orar pidiendo a Dios el pan cotidiano, el pan nuestro de cada día. Obviamente, Jesús no les estaba diciendo a sus discípulos, no nos dice ahora, que solo debemos orar por el pan material, el pan físico, el pan con el que nos desayunamos. Por supuesto, eso viene por añadidura. El pan es un símbolo poderoso de la provisión de Dios, provisión que Él tiene preparada para todos los que somos su pueblo. Entonces, la petición que se encuentra en el Padre Nuestro nos enseña a venir al Señor con un espíritu humilde, con un espíritu dependiente de Él, pidiéndole que supla todas nuestras necesidades y que nos sostenga diariamente. Jesús nos enseña y nos anima a hacer conocer nuestras necesidades a Dios, confiando en que Él va a proveer todo aquello por lo que nos afanamos, hermanos, y que son necesidades temporales, necesidades que Dios como Padre bueno quiere suplir, porque Jesús en una parte del Evangelio dice: ¿por qué se preocupan ustedes por la comida, por la bebida, por el vestido? ¿Ah? ¿Por qué se preocupan por esas cosas y por qué se afanan? Si ustedes, que son padres malos, dijo Jesús, saben dar cosas buenas a sus hijos, porque si uno de sus hijos les pide pan, ustedes no le dan una piedra. Y si les pide un pescado, ustedes no le dan una serpiente, ¿verdad? Ustedes, que son malos, repito, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que los ama, que quiere lo mejor para ustedes? Pero dio una pauta el Señor, dijo: pero ustedes deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que ustedes se afanan cada día, pues van a venir por añadidura. Pero ahí va pues el hombre, y ahí van muchos discípulos, hurgando muchas veces hasta en los basurales del mundo, dicho figurativamente, por supuesto, o afanándose y peleando por las añadiduras y olvidándose de aquel que puede proveer para suplir todo aquello por lo cual están sufriendo y afanándose. En fin, ahora es interesante notar el énfasis que pone Jesús en esta parte de su enseñanza en relación al pan nuestro. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy, tiempo presente. Y esto nos tiene que enseñar, hermanos, que debemos vivir, y este es un tema recurrente en mí, dicho sea de paso, que debemos vivir un día a la vez. Angustiarnos, desesperarnos, entristecernos por el día de ayer ya no tiene sentido, ya no tiene caso, es irreversible. Y desesperarnos y angustiarnos igualmente, comer ansias por el día de mañana, tampoco contribuye, pero en nada. Nosotros tenemos que enfocarnos a vivir a plenitud, con intensidad, ¿sí? Haciendo todo lo que podemos y sabemos hacer, invirtiendo todo lo que tenemos en aquello que nos toca hoy, ¿ya? Que nos toca hoy. El mañana, allí está, aguardándonos. Siempre lo decimos, Jesús está esperándonos allá. Por eso es que en una parte de su enseñanza, Jesús dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pablo también lo dijo, ¿sí? Pablo también, en línea con esa enseñanza del Maestro, lo dijo en una de sus cartas, creo que la carta a los Filipenses. Él dijo: por nada debemos estar afanosos, sino que deben ser conocidas
nuestras peticiones, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender, va a guardar nuestro corazón y pensamientos en Jesús. Más bien, lo que es bueno, verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que tenga buen nombre, si tiene virtud, si es digno de elogiar, de alabar, en eso y solo en eso debemos pensar hoy. Y no solo debemos pensar, sino que debemos actuar en concordancia, en armonía con esta manera de pensar. ¿Ya? Y continúa el Señor esta oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Y dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí la palabra deudas se refiere a las faltas, a las ofensas, a los pecados. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Y aquí está pues la quinta pauta. La oración es un ejercicio permanente del perdón. Mediante la oración, Jesús nos invita a pedir confiadamente el perdón del Padre como único remedio para curarnos, para sanarnos, para restaurarnos y para vivir en armonía, en paz, en salud. El perdón, hermanos, es clave. Probablemente la próxima semana, Dios mediante, vamos a ocuparnos del tema del perdón como parte de la enseñanza de Jesús en su sermón de la montaña, ¿ya? El perdón es indispensable, es fundamental para nuestro avance en la vida de fe, porque es a través del perdón que tenemos la capacidad para minimizar las faltas, para minimizar los agravios, para pasar por alto los errores que cometen los demás. Y hermanos, claro, es fácil decir, es fácil hablar acerca del perdón, pero como yo siempre digo, cuesta Dios y su ayuda vivir y aplicar el perdón en nuestras relaciones interpersonales. Y recuerden, el perdón es una gran avenida que tiene doble sentido, de ida y de vuelta. Es decir, que no solamente debemos perdonar, y muchas veces esto termina siendo fácil. Es una manera de liberarnos de una carga innecesaria. Pero también, y a veces esa es la ruta más complicada, tiene que ver con pedir perdón. Porque ese es un golpe mortal al orgullo, a la soberbia, a la autosuficiencia. Cuando pedimos perdón estamos demostrando total vulnerabilidad, lo cual implica necesariamente humillación. Pero qué bueno, la Escritura dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. En fin, mis hermanos, este ejercicio del perdón hace que se desarrolle y crezca en nosotros la conciencia de que lo que Dios nos ha perdonado es igual o es mayor que lo que tenemos que perdonar a los demás. Ustedes siempre me han escuchado decir que si tú tienes problemas con el tema del perdón, tienes raíces profundas de amargura que impiden que tú puedas desbordarte en amor, en consideración y en gratitud a los demás, acércate a la cruz. Quédate al pie de la cruz, mirando a Jesús y escúchale decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces aprende a perdonar como Él perdonó. Amén. Como le repito, la próxima semana, Dios mediante, vamos a procurar desarrollar en extenso este maravilloso tema del perdón. Y remata esta oración el Señor, ¿verdad? Concluye esta oración diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Aquí está la sexta pauta. Mis hermanos, la oración nos ayuda a tomar conciencia de nuestra fragilidad humana. Escrito está: separados del Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer. El salmista escribió en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro. Es al abrigo del Altísimo, morando bajo su sombra y debajo de sus alas, es que podemos estar realmente seguros y confiados. Porque si nos salimos de la cobertura de Dios, estamos a merced del enemigo. No podemos jugar a ser los superhéroes si estamos separados de Dios. Si por alguna loca decisión o por prestar atención a voces ajenas y extrañas a la palabra de Dios, nos vemos tentados y muchas veces cedemos a esta tentación de hacer las cosas a nuestra manera, según nuestro propio parecer y basándonos en nuestro sentido común y en lo que las circunstancias del momento nos indican. Recuerda, mi hermano, eres totalmente vulnerable. El diablo, como león rugiente, dice la Escritura, anda alrededor y está buscando a quien devorar. Y precisamente devora, ¿ya?, con todo lo que eso implica, ¿ah?, a aquellos que se salen de la cobertura del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado. Tú sabes que sabes. Dios también lo sabe, obviamente, porque Él nos ha creado. Pero cuidado, que el enemigo también lo sabe. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son nuestras áreas vulnerables? ¿Cuáles son nuestras fragilidades? ¿Dónde reside nuestro talón de Aquiles? Y él es ladrón, homicida, destructor. Así que apégate a la palabra, mi hermano. La Escritura dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ven? Todo esto ocurre para bien cuando estamos tomados fuertemente del Señor, cuando libramos nuestras batallas con armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, cuando peleamos desde la victoria de Cristo, cuando encontramos refugio seguro y confiable bajo la sombra del Omnipotente. Diga el débil: fuerte soy, mi hermano, pero con poder de lo alto. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Él soy más que vencedor, o sea, en Cristo. Que mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Cerciórate de que estés viviendo a la manera de Dios. Entonces puedes decir, en honor a la verdad: el que está en mí es el más grande, es el más poderoso. Puedes decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Y cerramos esta reflexión. La última frase del Padre Nuestro dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Así es como debemos terminar siempre nuestras oraciones. Es decir, como las empezamos, así las debemos terminar, con exaltación de su reino, de su poder,
con la confesión de su señorío en nuestra vida, ¿sí? Echando nuestras coronas a sus pies y rindiéndole honor, gloria, alabanza, porque solo Él es digno de recibirla. Amén. Listo, mis hermanos. Listo. Todo esto en relación a la oración modelo para nosotros los creyentes, los cristianos. La oración del Padre Nuestro. Por supuesto que ustedes pueden y deben desarrollar este modelo y aplicar la Escritura a su particular experiencia de vida, ¿sí? Aplicarla a la situación por la que están atravesando, en medio de la circunstancia en la que están practicando su cristianismo. Dios es bueno, hermanos, y Él está con nosotros, y será así hasta el fin de los tiempos, dice su palabra. Así que podemos descansar confiadamente en sus promesas, que en Él son sí, y en Él amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Es mi oración también y mi deseo de que Dios sea propicio a todas sus necesidades, y que a lo largo de esta semana puedan ustedes experimentar no solo una visitación, sino también la intervención divina en sus asuntos particulares o familiares. Que Dios sea propicio, hermanos, a todas sus necesidades. Les mando un abrazo fraterno, cálido, sentido, de corazón a corazón, ¿ya? Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Que estén bien. Adiós.